Guaraní tiene una característica muy especial, Fidel y amigos, donde, por ejemplo, la parte fonética es fundamental. ¿Qué significa eso? Que más que en castellano y más que en otros idiomas, en el guaraní es importante la oralidad y la nasalidad. De acuerdo a si una palabra es oral, le agregamos a veces o prefijos o sufijos que son específicos para las palabras orales. Y si la palabra es nasal, también prefijos y sufijos nasales. Y les voy a dar unos ejemplos. Si yo tengo una palabra como GK, yo cuando voy a decir a-y-g-k, tengo que usar la y, a-y-g-k. Pero si yo tengo una palabra nasal como nupa, y allí les voy a hacer un comentario, la M, la N, la ñ y las vocales nasales, a, e, i, o, u, i, esos son letras y son fonemas nasales. ¿Y allí qué ocurre? Yo no puedo decir allí ayenupa, sino yo añé. Entonces tenemos un prefijo y y un prefijo ñe. Ayenupa, no, añenupa. No puedo decir tampoco añejeca, digo ayejeca, por una parte. También tenemos el caso de los llamados sufijos, que es el que mencionó Guillermo, ¿verdad? Y allí, por ejemplo, nosotros tenemos pe y me. Cuando yo uso con una palabra oral como cocue, yo digo ajá, cocuepe, cocuepe, pe. Pero si yo tengo una palabra nasal como acá, yo digo se acá me, no digo se acá pe. Acá es nasal, entonces que natural. Como normalmente nosotros, sin siquiera haber ido a una escuela o un colegio a estudiar, que es oralidad y nasalidad, todos los paraguayos tenemos esa capacidad de expresarnos sin ningún problema. Por ejemplo, usamos te y usamos de. Yo cuando digo, por ejemplo, una palabra oral, digo pacoba. Pacoba es oral, ¿y qué hago? Le agrego te, pacoba te. Pero si tengo una palabra nasal, voy a agregarle de. Por ejemplo, tacuani, de. Hay gente que parece una bendiga petirangüe. Bueno, tacuani es nasal, pero no es tacuare no es tacuare ahí vienen bueno, y allí vienen de. Entonces, de manera natural, nosotros tenemos esa gran capacidad de poder hablar correctamente guaraní, repito, simplemente por una cuestión de audición. Por ejemplo, cuando nosotros usamos un prefijo al conjugar, nosotros tenemos el caso de ñandé. Sí. Y ñandé, por ejemplo, si yo tengo una palabra oral como guatá, digo ñandé ya guatá. No puedo decir ñandé ña guatá. Sin embargo, si tengo una palabra nasal como ñe, me, por ejemplo, yo digo ñandé ña. Nadie dice ñandé ya me, o ñandé ya ñe, sino ñandé ña ñe. Todo eso es parte de esa característica mágica, maravillosa que tiene el guaraní, que prácticamente nos embeleza a todos, nos atrae a todos, nos enamora a todos. Ese es nuestro dulce idioma guaraní.